¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Volvemos después del parón con motivo de la Semana Santa y lo hacemos como es habitual con el análisis de esos asuntos de su interés. En esta ocasión hablaremos de literatura, de la importancia de la lectura y de quienes nos permiten viajar a mundos extraordinarios a través de sus obras. Lo hacemos en la semana en la que el libro cobra protagonismo, el 23 de abril, acuñado como el Día del Libro, una efeméride que venimos celebrando desde principios del siglo XX. Bueno, pues conocemos los hábitos de la lectura de los castellanos y leoneses, como siempre, a través del informe elaborado por Leticia Sánchez. El 65% de los españoles lee en su tiempo libre, una cifra que se eleva hasta el 75% en el caso de los jóvenes entre 14 y 24 años. Son datos del último barómetro Hábitos de Lectura que cada año elabora el Ministerio de Cultura. Además, la mayoría de esos lectores leen de manera frecuente. Un 51,2% lo hace de manera diaria o al menos una vez por semana, frente al 14% que lee al menos una vez al mes o al trimestre. Pero también hay un 34% que no lee nunca o casi nunca. Es más de un tercio de la población, pero la cifra se ha reducido 6 puntos en los últimos 7 años. Los que no leen aluden falta de tiempo en su mayoría, aunque 1 de cada 4 asegura que es por falta de interés. Por sexos, las mujeres leen más que los hombres, un 71% frente a un 59%, y por edades son los menores de 24 años los más lectores, seguidos de la población entre 25 y 65 años, aunque son los lectores de más de 65 años los que más aumentan en el último año, casi un 2%. Por comunidades autónomas, Madrid y País Vasco encabezan el ranking. En Castilla y León la cifra se sitúa en el 63,2%, por debajo de la media española. Crece el número de lectores y también las compras. Un 53,8% de la población compró algún libro en 2024, sin contar los libros de texto, y siguen siendo las librerías el principal canal para la compra, seguido de Internet. En cuanto al soporte, el papel se impone. Casi el 70% de los libros que se leen lo hacen impresos, aunque se eleva hasta el 31,7% quienes eligen un dispositivo digital. Es evidente que no podríamos entregarnos a la lectura sin escritores, aquellos que con su pluma provocan en nosotros emociones, que nos permiten adentrarnos en sus historias y que nos deslizan a través de cada línea en mundos extraordinarios. En definitiva, azuzan, espolean nuestra imaginación, que es lo único a lo que no se puede poner límites. Todo esto es lo que ha conseguido, obra tras obra, nuestro ilustre invitado de hoy, poeta, ensayista, traductor y, ¿por qué no?, sanador de mentes. Antonio Colinas, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Encantado por invitarme. Muchas gracias. Bueno, estamos en esa efeméride, yo no sé si es necesario ese Día del Libro, pero bueno, ahí seguimos. El Día del Libro, el Día de Cervantes, es un día excepcional, ¿no? Excepcional por el libro, ¿eh? Quiere decir que hoy se habla de libros electrónicos y tenemos mucha invasión de la tecnología, pero yo creo que el libro, lo que entendemos por el libro físico, no va a pasar nunca, ¿no? Este hecho de tener un libro, de entreabrirlo, en fin, no va a pasar nunca, ya digo. De todas maneras, hemos visto las estadísticas del Ministerio de Cultura, cada vez son más los lectores, estamos viviendo un revulsivo en cuanto a la lectura, a pesar de que nos lo ponen fácil con las pantallas, el esfuerzo cada vez nos cuesta más, el abrir un libro, el centrar la atención, pero sin embargo la mitad de la población lee, sobre todo especialmente los jóvenes y los niños. Eso es un buen síntoma de cara al futuro, ¿no? Ya desde el COVID para acá los libreros dijeron que vendían más, ¿no? Y que se leía más. Y en efecto, datos de última hora pues nos prueban de que se mantienen ese número de lectores esperanzado, y lo que decimos, el libro no va a pasar, ¿no? El libro es un tesoro. ¿Ha visto? Está en muchos foros donde contacta con los lectores, con además lectores de todas las edades. ¿Está viendo ese interés, más especialmente en estos tiempos, donde parece que es extraordinario? Bueno, lo vemos un poco por la comunicación con los editores, que se sigue editando mucho y se sigue vendiendo mucho, y el libro pues sigue siendo una presencia, no sé. Vamos, hace poco yo estaba en Madrid, iba en el metro y iba bastante gente leyendo, ¿no? Quiere decir que es indicativo de que el libro todavía es algo excepcional.
Antonio, si me permite, me gustaría que viese con nosotros un reportaje elaborado por los servicios informativos de esta casa de Castilla y León Televisión. Hemos querido acercarnos a uno de los pueblos más bonitos en cuanto a literatura se refiere, que es Ureña, en Valladolid. Hemos podido hablar con el sector y también visitar esas bibliotecas, muchas de ellas especializadas. Así que lo vemos, es un reportaje de Estefanía Ureña y de Samuel Gómez. Esta es una librería de segunda mano, entonces tengo el fondo del libro básico, es libro antiguo, descatalogado, libro raro, entonces tengo desde libros antiguos del siglo XVI, por ejemplo, hasta novelas más comunes, libro infantil, pero siempre de lo que estaríamos hablando del libro de segunda mano, ¿no? Libro antiguo y segunda mano. Desde siempre para mí los libros han sido parte de mi vida, me encanta leer y bueno, pues poder dedicarme a ello en un pueblo, en estas circunstancias, pues me parece un lujo y un privilegio. Tenemos una especialidad muy grande en cine. Tenemos una dedicación muy grande en cine y luego pues hemos tenido cosas un poco alrededor, ¿no?, de la idea del cine, las novelas, hemos dividido las que son adaptadas de películas, o sea que han hecho una película luego a partir de esa novela, y luego de las que no, luego pues poesía, pues intentamos también poetas que tienen que ver con el cine, pero bueno, hemos ido abriendo y tenemos un poco de todo, ¿no? Y tanto libro de segunda mano como nuevo también. Esta librería, al ser de segunda mano, yo tengo todo el mercado de venta por internet. Por ejemplo, a mí me piden prácticamente la mitad de mi negocio es venta por internet. Eso también me facilita mucho poder estar aquí sin esa necesidad de vender al público que viene, que a veces es una cuestión muy estacional, ¿no? Por ejemplo, ahora en invierno, enero y febrero son meses flojos. Ahora empieza a animarse un poquito, pero claro, siempre dependes un poco del tiempo, del momento, de la estación, etcétera, etcétera, ¿no? Internet es un mercado que ya está muy establecido, y el mercado de segunda mano, concretamente en Internet, es un mercado que funciona muy bien, porque hay muchos libros que yo tengo, por ejemplo, aquí, que están descatalogados, que tú no encuentras en una librería de nuevo, y que la única forma es recurrir a librerías de segunda mano como esta. Tenemos nuestro propio web, también estamos en todos tus libros, y sí, por internet pues también vendemos. Es una conexión un poco más abierta, ¿no?, a todo el mundo, de hecho, ¿no?, porque te hacen pedidos sí, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y luego sí, también pues aquí en la península, pues también si no pueden venir aquí a Urueña, pues nos lo piden y lo mandamos. Yo busco básicamente, ¿no? A mí normalmente es gente que ha heredado, por ejemplo, una casa del abuelo, de sus tíos, y quiere vaciar el piso, entonces me llaman pues, para venderme la biblioteca que han heredado, o por algún motivo de traslado pues, se quieren vender los libros, ¿no? Esa es la fuente principal de adquisición de libros, que es una de las partes más interesantes y más divertidas de este oficio, ¿no? Intentamos ir mirando lo que va saliendo, sobre todo eso del tema cine, pues los nuevos libros, y también a veces, pues también a la vez vamos buscando cosas que están más descatalogadas, libros más difíciles de conseguir, que intentamos también tenerlos para la gente que nos conoce y sabe que, o la que no nos conoce y viene por primera vez, ¿no?, pero que encuentren libros que son difíciles de encontrar en otros sitios. La lectura fundamentalmente se produce en papel en nuestro país, tanto la lectura de ocio como las lecturas vinculadas con el aprendizaje, con los libros de texto. Acaban de salir ahora las cifras del mercado digital del libro, y goza de buena salud, está creciendo, hay un 30% de lectura en medios digitales, pero evidentemente no es competitivo, digamos, respecto del libro.
De hecho, en el plano puramente educativo se está produciendo un proceso, digamos, pendular. Es decir, antes había mucha obsesión con la utilización de textos digitales para la enseñanza y ahora se está volviendo más al papel. Parece que hay una tendencia de regreso al papel que yo creo que es positiva. Pero en general el índice sería más o menos ese, de un 70-30 de papel a digital. Se ha hablado siempre del fin de la lectura desde hace ya muchos años, o del fin del libro en papel. Hace 10 años, por ejemplo, se decía que el libro digital iba a terminar con el libro en papel o iba a desplazar ampliamente el libro en papel, y no ha sido así, ¿no? El libro siempre ha resistido a lo largo ya más de 500 años, el libro en papel, a pesar de todos los cambios, y yo creo que seguirá resistiendo. Pues yo creo que el sector editorial goza de buena salud. Uno siempre quiere que las cosas vayan mejor, pero la verdad es que el balance y los datos de los últimos ejercicios pues han sido muy buenos. En el 2024 el sector facturó 2.850 millones de euros, ha tenido un crecimiento que se puede calcular en los últimos 10 años de un 5%, con lo cual la evolución es buena, es decir, es una tendencia que va al alza. Ahora mismo, sin duda, el libro sigue siendo la principal industria cultural de nuestro país, y las expectativas que tenemos para este año pues también son buenas, con lo cual la salud es buena y esperemos que siempre siga mejorando. Semanalmente hay novedades, nuevos títulos, nuevos autores. No sé si todas las autoras y autores que querrían editar o publicar pueden hacerlo, porque es verdad que a veces tienen que autoeditarse, ¿no? Que a veces también nos vienen autoras y autores aquí a la librería a ver si podemos vender sus autopublicaciones. Cómo hacer que el porcentaje lector suba. Es muy difícil porque hoy en día hay muchísimos estímulos. La lectura siempre implica un esfuerzo, por ejemplo, que no implica las pantallas o ponerse a ver la televisión, ponerse a ver una película. Y ese concepto del esfuerzo, aunque obviamente una vez pasas ese esfuerzo inicial, es un placer para mí inigualable que no te proporciona ningún otro tipo de entretenimiento, pues mucha gente no está dispuesto a hacer, ¿no? O en estos tiempos de tanto trajín, de tanto trabajo, de tanto estrés, pues también es verdad que sacar el tiempo para leer y para hacer ese esfuerzo es más complicado, ¿no? El momento que alguien tiene un libro y conecta con ese libro, ahí ya tienes a una persona ganada, ¿no? Porque ya ha disfrutado, ¿no?, de ese momento, ¿no?, de ese momento único, que es abrir el libro y disfrutarlo, tenerlo en las manos, pasar las páginas, disfrutar de los dibujos, del texto, de la historia, depende del libro, claro, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no?, es intentarlo fomentar. Si se va fomentando ya desde las escuelas, pues claro, mucho mejor, ¿no? Somos fruto de lo que nos enseñan en la escuela, pero lo mismo que la familia. En nuestro último informe de hábitos de lectura se ve que a un 70% de los niños en torno a los 6 años sus padres les leen. Si tus padres te leen, acabarás siendo lector con bastante probabilidad, o muy rapidito empezarás a coger los libros y empezarás a leer por ti mismo. Es decir, es una cuestión de hábito precisamente, con lo cual se puede hacer más en los centros educativos, se puede hacer más en casa, y se puede hacer más por parte bueno, pues también de los responsables políticos que apoyen en todo ello. Yo creo que los lectores se construyen por una suma de elementos, ¿no? Tiene que formar parte, digamos, el hábito lector tiene que formar parte de la sociedad y por lo tanto estar presente como sociedad en casa, en nuestra educación, en nuestros medios, en fin, en todas partes. Hay un poco de todo. Está el lector, el bibliófilo, que viene buscando determinado tipo de libros muy concretos, pues por ejemplo el coleccionista de Quijotes, que viene a ver aquí pues qué Quijotes tenemos, a ver si consigue un ejemplar que no tenga, o el que busca primeras ediciones o ediciones dedicadas. Suele ser un poco el perfil de bibliófilo que va por librerías de segunda mano buscando ese tesoro, ¿no? Y después está pues, el lector habitual, el paseante, que entra y se deja seducir por el libro que le llama en ese momento, ¿no? Cuando llegamos era el auge del libro electrónico, ya veréis, esto no va a durar nada, y al revés, vamos, casi que ha ido mejor, y sí que sigue habiendo lectores de hace tiempo, pero también ves que las niñas y niños les encanta leer y que disfrutan y que se van emocionados con un libro, ¿no? Y eso pues te da confianza en que el futuro del libro
es bueno, no es malo. Los jóvenes han vuelto de manera masiva al mundo del libro, ¿no? Yo digo que hasta se ha generado un cierto fenómeno fan con los libros, ¿no? Hay autores para jóvenes que se han convertido casi en estrellas, parecido a las estrellas de la música y demás. Los libros se han convertido en un objeto de lectura, de coleccionismo, hay las ediciones con cantos decorados que atraen, con lo cual, bueno, pues la industria se va reinventando, el sector se va reinventando, la oferta se va reinventando y eso va atrayendo a nuevos lectores, con lo cual ahora mismo, desde luego, la sensación es que el libro no solo está vivo, sino que va a seguir vivo y dando guerra durante un tiempo. El hábito de lectura te abre muchísimos mundos y a un conocimiento que solo está en los libros y en la lectura, ¿no? Pero bueno, habría otras versiones, ¿no? Ahí está el Quijote, por ejemplo, que se vuelve loco de tanto leer, ¿no? Pero sí, efectivamente, la lectura es un vicio sano y muy aconsejable. Sí. Leer es muy divertido. Leer es una gran experiencia, vivimos en un mundo de información muy inmediata y, como decía antes, de vez en cuando hay que parar, hay que tomarse su tiempo, hay que coger un libro y hay que echar un rato con un libro porque al final descubres que lo has pasado francamente bien. Un pueblo precioso que don Antonio seguro que conoce. Ha dejado también su impronta en Urueña, ¿verdad? Pues sí, Urueña para mí ha sido un lugar fundacional, un lugar, ya lo conocía en mis idas a Madrid hace tantísimos años, era un pueblo que estaba prácticamente muy abandonado, en ruinas, trabajaban en las murallas para reconstituirlas, para restaurarlas, pero la Urueña de hoy pues va unida sobre todo a sus librerías, al libro, es la ciudad del libro y por tanto en uno de los últimos viajes que hice pues incluso nació un poema que está recogido allí en el hall del Museo del Libro. En Urueña ya se ha instalado la literatura, los libros, pero también estamos intentando introducir la literatura y los libros a través de la Casa de la Poesía de La Bañeza, su tierra natal. Es un proyecto ambicioso que hay que darle fuerza, hay que darle un espaldarazo, ¿no? Sí. Bueno, es un proyecto ya que empezó hace 6 años y soy sincero, hemos tenido todo tipo de dificultades, seguramente, pero al mismo tiempo veíamos cómo iba fluyendo el proyecto por encima de los problemas, de los cambios políticos. Logramos desde el principio una unidad sobre los espacios donde está instalado, ¿no? Una unidad que todos los partidos fueron unánimes en la entrega del espacio ese. Y después pues ya llegamos a una fase en que tenemos 2 salas de archivo, tenemos una biblioteca, tenemos 7.000 libros de poesía y luego ya una vez que estaba montado o que lo habíamos ido montando veíamos que el centro también tenía una parte didáctica muy interesante que podía ser expositiva, muy práctica y de hecho hemos empezado, digamos, a funcionar con los colegios, con los institutos, incluso con la primaria. Es curioso de qué manera los alumnos están callados cuando termina la muestra, la exposición, dicen los profesores que callados han estado. Es un misterio lo de la poesía, ¿no? Normalmente decimos que es algo muy unido a la adolescencia, pero yo creo que incluso en la primaria, ¿quién no recuerda de la primaria unos versos, aunque fueran retóricos o tópicos, ¿no? ¿Por qué parece que es la poesía el género al que más cuesta acercarse? Bueno, hay que tener presente una cosa a la hora de hablar de la poesía. El mundo tiene poesía desde el siglo XXV a.C. Nada menos. En Sumeria, en Egipto, en fin, en China. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la poesía va unida al ser humano desde el origen de los tiempos. ¿Por qué? Porque la poesía trabaja con sentimientos, pero también con pensamientos. Pero todo esto expresado de una manera muy sintética y muy órfica, en el sentido de que el poema tiene también su música. Y la poesía empezó en los caminos, en los monasterios, recitándose en voz alta. Es decir, hay esta parte de oralidad que es muy importante también en la poesía.
Por tanto, si la poesía está desde los orígenes como el ser humano dice, pues no podemos creer en los que dicen que son malos tiempos para la lírica. Hoy la poesía, claro, la poesía se vende menos que la novela, pero se vende menos porque la poesía es un género que tiene sus características, exige una cierta formación, el poder de síntesis, el poeta tiene que decir en muy pocas palabras lo que el novelista o el narrador o el ensayista dice en muchas palabras. Por tanto, pero ahí está esta concisión de la poesía, que es donde precisamente está su intensidad. Decía yo en mi introducción, que además le he leído muchas veces, que dice que también la poesía sana las mentes. Es decir, entramos en un mundo abstracto a priori, pero que nos conecta con emociones, con territorios, con vivencias. Es decir, hay una unión física o psíquica con el autor a la hora de leer sus poemas. ¿Qué nos traslada la poesía a las mentes de la sociedad en general que lee, por ejemplo, un poema? Bueno, yo digo así en síntesis y de forma muy abstracta que la poesía sana y salva, ¿no? Quiere decir que, de hecho, toda la creación artística, ¿no? Lo sabemos muy bien, se sabe en psicología, en psiquiatría, que el arte sana y la poesía sana, en el sentido de que diciendo el poema, pues también nos ponemos en sintonía con los que están cerca de nosotros y con nosotros mismos, ¿no? Y la poesía tiene ese don de la musicalidad que proviene del ritmo, ¿no? A un poema le podemos quitar todos sus ritmos, perdón, sus metáforas, sus imágenes, su métrica, su rima, pero no podemos quitarle el ritmo, porque si no sería prosa cortada en trozos. Y a veces de manera, hay veces que se confunde, ¿es a veces verdad? de manera engañosa, pues sí. el poeta o el que pretende ser poeta, pues corta las palabras y nos ofrece como poesía lo que es prosa cortada en trozos, ¿no? Parece que a la hora de enfrentarse a una hoja en blanco, escribir, narrar una novela es más fácil, pero hay que tener cierta formación para escribir poesía. Pues sí, es muy importante, exige una formación, son muy importantes las lecturas de todo, los clásicos. Hoy se tiende a quizá leer menos a los clásicos, ¿no? A los poetas clásicos, pero hay que leer de todo, y el poeta también se forma pues, con otras formas del arte, se forma con la pintura, con la música. En mi obra, por ejemplo, la música, el profesor José Luis Puerto ha estudiado, y José Enrique Martínez han estudiado esta sintonía mía de la música con la poesía. Y por eso todo eso son complementos, no sé, los viajes, la experiencia vital, por supuesto. Claro. Con la poesía también tengo que decir algo que para mí es primordial. Poesía y vida van unidas. Esto hay algunos poetas o algunos autores que no lo aceptan. Quieren decir, la poesía es una cosa, mi vida es otra, entre las dos levanto un muro, escribo los fines de semana, pero para mí la poesía va unida a la vida. El hecho de escribir y el hecho de vivir van fundidos, y por tanto la poesía también es una de las cosas que es una vía de conocimiento, ¿no? Su poesía ha ido evolucionando entonces, desde aquella adolescencia, que su primer poema creo que lo escribió con 20 años. 16 años. 16. Sí. Yo no sé si era este de Poemas de la Tierra y de la Sangre. Sí. Es el primero que cuenta es el primer en su bibliografía. Aunque tengo otro libro, bueno, sí, el primero es Poemas de la Tierra y de la Sangre, sí, que me dieron un premio, era el Bimilenario de León, de la Fundación de León, muy, muy especial, y bueno, hubo sorpresa. Recuerdo que estaba en el jurado del presidente Antonio Pereira y estaban muy intrigados por quién sería aquel chaval que decimos. Y se abrió la plica y era uno de La Bañeza, y se dio esa anécdota tan bonita que le había contado, de que llamaron a mi casa, yo no estaba, les cogió el teléfono mi madre y dijo, pues el chico pues estará con la bicicleta por el río o estará en la plaza con la banda de música. Qué curioso. Y bueno, fue un primer descubrimiento que nos lleva a ese mundo de los premios, que un premio puede servir para mucho o para nada. Quiere decir que hay premios que constituyen un estímulo, claro, sobre todo en esa primera etapa, ¿no? Cuando empiezas a escribir. Luego publicé un libro en Adonais, que también fue un poco, fue un nuevo impulso, ¿no?
y luego vino ese libro que este año estamos celebrando el 50 aniversario de su creación, que es Sepulcro en Tarquinia, ¿no? Se va a publicar una edición especial ahora, conmemorativa, sí. De todas maneras, le decía, si ha evolucionado ese Antonio Colinas de la juventud en cuanto a su poesía, ha tenido muchas vivencias y siempre las ha querido plasmar en sus obras. Ha vivido en Italia, ha vivido en Ibiza, ahora vive en Salamanca. Todos esos momentos vitales también se han visto reflejados en su poesía. Bueno, mis raíces están aquí en nuestra tierra, ¿no? Mis raíces están en ese territorio de la Bañeza, que son las vegas, ¿no? Los ríos y las laderas del Monte Teleno. Lo que pasa es que por vivencias, pues yo he ido muy lejos. Quiero decir, mis raíces literarias están aquí, pero yo he procurado siempre universalizarlas, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Pues dialogando con otras culturas, sobre todo, con las culturas de Extremo Oriente, con los años del Mediterráneo, con el mundo espíritu mediterráneo, que es de donde venimos, y por tanto siempre ha habido esa mirada hacia afuera, ese viaje que ha sido doble, ¿no? El viaje un poco físico del turista, pero también el viaje interior, por lo que decíamos antes, porque poesía y vida van fundidas. ¿Tratados de armonía se escribió en Ibiza? Pues sí. Yo empecé diciendo a la ligera que era aquel primer tratado de armonía, ahora son 3 ya, los que están recogidos en el libro. Empecé diciendo que era como mi filosofía de la vida en aquellos momentos, ¿no? Es un libro muy mediterráneo, que nace muy de la soledad, del retiro, de unos tiempos en que yo sobre todo me dedicaba a traducir, no viajaba. Y cuando te hacen esa pregunta, ¿qué libro suyo me recomendaría? Yo que no he leído nada suyo, pues yo suelo decirle los tratados de armonía, ¿no? Los tratados de armonía son mis libros de aforismos, de pensamientos, a veces páginas de diario, poemas en prosa, y es un libro, sí, pongámoslo entre comillas, filosofía de la vida en un determinado momento, ¿no? ¿Cómo se enfrenta un escritor, un poeta, a un crítico literario cuando uno lo es? ¿Las críticas se aceptan bien? Viniendo de alguien que evidentemente sabe muy bien de lo que habla. Desde luego, cuando una crítica es fundamentada y la hace un crítico con fundamento, pues siempre es positiva. Es más, hay momentos en los que el crítico nos dice cosas que el autor ignora. Y siempre que esos consejos, incluso aunque sean críticos, te ayuden, pues son positivos, ¿no? Otras veces, pues no sé, no los aceptamos, ¿no? A veces te dicen, un libro de Colinas, muy bien, pero es Colinas, siempre Colina. Colinas es Colinas porque tiene una voz y esa voz pues se va desarrollando, va cambiando en el tiempo, pero siempre es mi voz. Y es algo que yo les recomiendo también a los jóvenes que comiencen a escribir. Mira si tú tienes dentro una voz, si tienes algo que decir, y entonces lleva eso hasta el final. A la expresión en la que te sientas más cómodo, imagino, Antonio Colinas ha escrito novelas, ensayos y poesía, pero sobre todo se le reconoce por la poesía. ¿Es donde se siente más...? Sí, yo me considero sobre todo un poeta y es más, he escrito en casi todos los géneros, pero siempre la poesía es como el sustrato de los otros libros. Cuando publiqué las novelas, pues hablaba de novelas líricas, novelas de poeta. Los cuentos, que yo los aprecio mucho, también tienen ese sentido lírico. He sido un biógrafo de poetas, de Leopardi, de Vicente Aleixandre. Quiero decir que la crítica que he hecho hasta muy poco siempre ha sido crítica de poesía extranjera. Por eso la poesía siempre es el fermento de casi todo lo que he escrito en estos años. Y supongo que todo autor tiene que tener una referencia. No sé si es del todo así, pero me consta que Antonio Colinas tenía un par de referencias por ahí, maestros como Aleixandre o María Zambrano, que yo no sé qué le mostraron, qué le llamó la atención de esos Sí, hay dos que autores. recordarlo porque yo creo que ahora en este tiempo nuestro ha desaparecido un poco la idea del maestro, ¿no? Que es una idea, el poeta también es un maestro, tanto en Extremo Oriente como en la América hispana. El poeta tiene otro grado, que eso se ve muy bien en autores como Tagore, en la India, ¿no? Sí. En el que pasa a ser el maestro, ¿no?
Y por tanto, me decías... esa referencia. La referencia, claro. Sí. Yo reconozco a dos maestros, sobre todo, a Vicente Aleixandre, más en el terreno de la pura escritura, ¿no? Era la persona a la que yo, cuando llego a Madrid a los 18 años, pues lo conozco enseguida y le llevaba los primeros poemas, me corregía. Todavía ahora pues me son útiles algunos consejos suyos, como eso de que un poema no puede empezar de cualquier forma ni terminar de cualquier forma. Y luego más en el campo ya del pensamiento, pues a María Zambrano. Yo la conocí cuando todavía vivía en Ginebra y tuvimos también una amistad muy bonita, y para mí fue una satisfacción escribir ese libro que quería escribir sobre ella, ¿no? María Zambrano, Misterios encendidos, en el que relato un poco todo este magisterio que obtuve de ella hasta su muerte. Quería recuperar un poco pues, esa parte de sus raíces y de su legado. Hablábamos de que había que poner en marcha esa Casa de la Poesía en La Bañeza, y ahí ha dejado mucha de su bibliografía, pero sobre todo de su legado particular. ¿Cuántos libros ha donado a esa casa, de los que usted tenía en su propia biblioteca particular? Bueno, ¿no? Creo que en estos momentos hay como unos 7.000 libros de poesía, casi todos, prácticamente todos. Y de esos 7.000, 3.000 libros son de poesía de posguerra, muchos de ellos dedicados. Es un fondo que a mí me satisface mucho, porque ahora veo de repente en el tiempo que son libros que me han ido entrando, dedicados, en fin, desde algunos autores del 27 pues hasta hoy, ¿no? Ahora he estado recogiendo unos libros que voy a llevar mañana a La Bañeza, porque continuamente este depósito especial, que está en 2 salas, pues se va aumentando. Y también quería decir que este centro seguía también por un criterio de universalidad. Es decir, ahí está presente, nada más que se entra pues mis raíces, en algunos símbolos, pero es un centro dedicado a la poesía universal. Y a medida que uno avanza en la visita, pues de repente empieza con Virgilio, sigue adelante y se encuentra con Aleixandre y María Zambrano. Arriba había que elegir un clásico, elegimos a Góngora y elegimos también a Lope de Vega, que por cierto Lope de Vega estuvo en La Bañeza en su adolescencia, a los 16 años, se escapó de casa con un amigo y no paró hasta Astorga y La Bañeza. Bueno, eso está datado. Esa historia no se conoce demasiado, pero está muy bien para que tenga un reclamo también. Elegimos a Góngora porque, bueno, es el poeta así del siglo de oro que yo prefería, pero ya una vez que estaba puesto Góngora, descubrimos la historia de Lope de Vega. Y de ahí pues pasamos a Antonio Machado, vamos dando salto en el tiempo. Hay un espacio también para la poesía portuguesa, tenemos un fondo también de poesía gallega bastante completo, que está casi toda la poesía gallega, y luego hay una parte expositiva en vitrinas con esos libros míos, que bueno, en primera edición pues, ya pasan del centenar. Y se ha digitalizado mucha de su obra, mucha parte gráfica, ¿no? de su legado. Bueno, esa parte también va nutriendo. Es otro logro que ha supuesto un respiro y seguir con ilusión con este proyecto. Y que no se pierdan cosas, que es muy difícil. El Archivo de León ha digitalizado todos los manuscritos. Bueno, no todos, porque hay muchos, pero... Más de 1000, ¿no? Sí, sí. Toda la poesía, creo que la narrativa también, algunos libros de ensayo también, y es un fondo, va a ser este fondo digitalizado, pues va a ser una buena labor para los que quieran ser estudiosos de mi obra, ¿no? Y la tercera pata de banco la tiene la Universidad de Salamanca, que es ese otro legado, esa relación de sus obras, que también ha tenido la oportunidad de presentar. Yo he tenido una relación muy entrañable, ya son 26 años que vivo en Salamanca, y he tenido una relación muy estrecha con la universidad, desde que me otorgaron el honoris causa, pero yo quería, como fórmula un poco de agradecimiento, entregar este fondo de 120 libros. De estos 120 libros, 100 libros son míos, de los que soy autor, y luego los 20 porque quise poner también que hubiera algunos de mis traducciones o las monografías sobre mí, tesis doctorales que se hubieran publicado, y ya digo que es una forma muy simbólica, pero
de que en la Facultad de Filosofía haya esa representación de mi obra. Don Antonio, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida porque todavía hay mucha conversación por delante y me gustaría desarrollarlo con ustedes. Volvemos enseguida. Ya estamos de nuevo en Espacio Abierto. No lo había comentado, pero nos hemos desplazado a Salamanca. Estamos en la delegación de la 8 Salamanca de Castilla y León Televisión porque los últimos años está pasando en Salamanca. Lo que quería trasladarle así en esta segunda etapa de este programa es los premios. Y es por algo, porque es verdad que cuando uno empieza a recibir premios parece que algo ya está en la postrimería de su vida, en los últimos pasos, pero Antonio Colinas empezó a recibir premios muy pronto. Bueno, yo lo decía antes, un premio puede servir para mucho o para nada. Para mucho, si sobre todo se obtiene en los primeros años, cuando se comienza a escribir, es un verdadero estímulo, ¿no?, para el escritor. Luego, pues hay otros premios que, en fin, responden a otros criterios, no sé. Ha recibido así el Premio Nacional de la Crítica, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que precisamente este es el libro con el que recibió ese premio, Lumbres. Por cierto, con una fotografía maravillosa, tiene ahí un legado en ese libro de muchos momentos también vitales que este libro tiene esa curiosidad que tiene una especie de álbum fotográfico, que es también como una biografía, ¿no?, en el tiempo. Y bueno, pues los premios sí son una verdadera sorpresa a veces, ¿no?, cuando de repente pues te dan el Premio Nacional de Literatura o un premio el Premio Reina Sofía, y un premio últimamente también que he recibido. Yo en Italia he recibido 4 premios, pero uno de ellos es el Premio Dante Alighieri, que es un premio que se entrega en el Senado de Roma, en un acto muy institucional, muy bonito, ¿no? Yo he tenido mucha relación con Italia y se me ha reconocido. También últimamente hemos publicado una antología. Porque físicamente estuvo 4 o 5 años viviendo en Italia. 4 años. Yo fui de manera, como digo siempre, yo no he ido donde he querido, sino donde la vida me ha llevado. Eso está muy bien. Entonces, pues fui a hacer una sustitución como profesor invitado unos meses, de enero a junio, y me quedé 4 años. Y con lo de Ibiza, pues con frecuencia me dicen, bueno, ¿por qué Ibiza? Y pues a Ibiza fui 1 año porque me dio una beca de creación la Fundación Mar para escribir un libro. Durante 1 año eran unas becas maravillosas y quedamos pues 24, ¿no? Y siempre hay estas llamadas que llegan de fuera, son misteriosas. Mi relación con Extremo Oriente, pues de repente 5 universidades de China se ponen de acuerdo y voy para allá, sin saber por qué me llaman, sin conocer a nadie. He tenido muy buena relación con Corea del Sur, he estado 3 veces, con la India, y esto surge de una manera pues natural, ¿no? Esta llamada también, que es muy entrañable, lo que para el poeta es la poesía en la América hispana, ¿no? En México, en Colombia, el festival ese de Medellín, que hay 10.000 personas, todas ellas jóvenes, ¿no? Son experiencias que ellos todavía no han perdido tampoco ese lado humano en el trato, y cuando terminas y te rodean y te dicen quédese en mi casa si quiere, porque yo con mi coche le llevo donde desee, vemos ese lado que ahora pues esa conexión entre en el Europa autor y quizá la... hemos intelectualizado más la poesía, ¿no? Pero ver esas agrupaciones que aquí tenemos con nuestros conciertos de música, no rock, es impresionante. De todas maneras, don Antonio, yo no sé, imagino que en las letras, como en todos los ámbitos, el máximo galardón es el Premio Nobel, y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar del recientemente desaparecido Vargas Llosa, que me sorprendía cuando se decía que al final de un escritor trasciende a la muerte porque siempre perdurará su obra.
Eso, imagino, que da vértigo, el pensar en esas sensaciones. Bueno, Vargas Llosa fue un escritor admirable, fue un escritor de vocación y de profesión. Incluso él llevó su interés por la realidad y por la cultura más allá, asomándose un poco a la política. No le salió bien esa iniciativa. En su país, ¿no? Pero bueno, luego se ha mantenido una actitud liberal que es muy significativa. Y ya digo, es una persona, yo poco puedo hablar de su obra porque, en fin, no soy un especialista en narrativa, pero yo las veces que lo he conocido personalmente, pues es una persona muy cordial, era una persona muy cordial, muy atenta. Y recuerdo la última vez coincidimos en Cartagena de Indias, en Colombia, que había un encuentro internacional. Y estábamos en el mismo hotel y él estaba en el jardín sentado firmando libros y había una cola de libros. Entonces yo también iba con mi libro y me puse al final de la cola, pero él cuando me vio se levantó y vino a saludarme. Le reconoció. Esto no lo digo por vanidad, sino sucedió así, no se levantó. Entonces me decía, venga, venga, que le dedico. Digo, no, yo hago la cola aquí. Había 10 o 12 personas delante y fue un gesto cálido. Lo había encontrado en alguna otra ocasión y en la presentación de un libro, una antología que publicó Galaxia Gutenberg, y siempre me transmitió este lado humano, educado, cordial, que todo hay que decirlo, no siempre en el mundo, en todos los mundos profesionales, quiero decir que nos encontramos de todo, pero ver un escritor, ya digo, con este lado que conmueve, este lado educado, pues es muy de agradecer. Y es un poco también, como nos contaba, es conectar por donde te lleva la vida. Vargas Llosa también tuvo muy buena relación con España, pero también con Francia. Es decir, al final los escritores son ciudadanos del mundo porque es a quien se debe, ¿no? Bueno, yo en mis memorias digo que me siento más universalista que mundialista, ¿no? Para matizar un poco, universalista que quiere decir que estamos en el mismo planeta, en efecto, pero por un entorno que es misterioso, que es el del firmamento y que ignoramos, ¿no? Mientras que hoy día el mundialismo tiene un carácter a veces positivo y a veces negativo también. Quiere decir que, en fin, hay muchos factores hoy para que estemos a veces un poco preocupados. Y este mundialismo, pues a veces negativo, pues aparece en las guerras, lo estamos viendo, lo que está pasando ahora, ¿no? Las guerras, las perturbaciones, la desinformación. ¿Escasea el pensamiento crítico en la sociedad ahora mismo, no, don Antonio? La lectura es lo que nos hace ver mundos y realidades y sobre todo criterios. No sé si estamos fallando en eso. La sociedad ahora mismo tiene muy poco pensamiento crítico. ¿Considera que es así? Bueno, pensamiento crítico sí, en el sentido de estar cerca de la verdad y exponerla, pero quizá lo sabemos, estamos en un mundo sin valores a veces, quiero decir, hoy el mundo en general, estoy generalizando, claro está, en el mundo hay esta filosofía del todo vale, ¿no? Todo vale y todo se justifica. Entonces, pues, cuando se siguen estos criterios, pues no existen ni siquiera las leyes, ni los valores, ni la ética, ni nada, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que falta son valores, ¿no? Valores que, bueno, nos reencontramos en las lecturas a veces. También nos ayuda mucho la lectura en ese sentido. Yo en la etapa del COVID estuve leyendo a Séneca, ¿no? Las cartas a Lucilio, y digo, parece mentira que tantos siglos atrás se escribiera así y se escribiera con este sentido didáctico. Un sentido que podría tener, vamos, perfectamente una plasmación en la realidad actual, ¿verdad? Así es, sí, sí, así es. En todo caso, hablaba yo del pensamiento crítico porque ahora mismo somos muy cortoplacistas, desde los más pequeños hasta los mayores, casi nos guiamos por un titular, por un mensaje, por un tuit, que ahora se lleva tanto eso de estar informado a través de redes sociales que casi nos desinforman más que nos informan. No le dedicamos demasiado tiempo a ahondar en la información. ¿Cuál es su opinión respecto a
este momento en el que estamos inmersos, la tecnología nos apabulla y quizás no hemos puesto parapeto a esa situación, ¿no? Bueno, yo creo ahí también en la frase un poco de los antiguos, que nada en exceso, ¿no? Y también de acuerdo con los orientales, el término medio de las cosas pues es el justo, ¿no? Quiere decir que hoy los medios de comunicación son magníficos, te levantas por la mañana y puedes saber lo que sucede en el mundo, todo ese mundo de la imagen es impresionante, que un móvil, puedas coger un móvil y poner un WhatsApp a China o a Estados Unidos, todo esto es positivo, pero bueno, nada de exceso en el sentido de que también por ahí puede venir la desinformación, puede venir la dependencia, que es un problema, ya se sabe, en fin, a veces con los jóvenes, la excesiva dependencia de hecho, hay ahora mismo un conflicto con las pantallas en los aulas. Sí, parecía que era una herramienta muy innovadora, pero además muy beneficiosa, y estamos viendo que cada vez hay más contestación en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Hay que tener control también de esas cosas. Así es. De todas maneras, estamos hablando también, me decía hace unos minutos, bueno, yo tuve un contacto muy temprano con el periodismo y no sé si ahora la inteligencia artificial pone en cuestión o por lo menos pone en duda la pervivencia del periodista e incluso la pervivencia de los escritores. ¿Le teme a la inteligencia artificial? Bueno, hay una cosa que ha desaparecido o tiende a desaparecer, que es lo que hemos reconocido como periodismo literario, ¿no? Quiere decir que hoy el periodismo es más informativo y ese periodismo literario, pensar que periodismo hicieron pues Unamuno, Ortega, María Zambrano, en fin, Valle Inclán, quiere decir que Umbral, por aludir a autores más cercanos, ¿no? Y todo ese periodismo pues sí ha ido desapareciendo y ha ido predominando lo informativo. ¿Y qué pasa con lo informativo? Pues también, como decía, que no hay crítica y entonces se suele repetir la información, las noticias. Hay, por ejemplo, una gran notición de cultura y todos los medios al día siguiente nos dan la misma información, bueno, de cultura o de lo que sea, ¿no? Claro. Entonces falta este criterio de, no sé, de que haya esa presencia de lo ético, de los valores, de la creatividad también. De la creatividad también, sí, claro. Es verdad que ahora, en una charla a la que acudí hace unos días, nos decían que si colocamos en la inteligencia artificial 3, 4 obras literarias de Antonio Colinas, te puede surgir una absolutamente inédita, pero que tiene la factura a la hora de escribir de Antonio Colinas. Sí, sí, sí. Eso también es una amenaza. Pues sí, o ver un rostro que está hablando y el que habla no es el que tenía que hablar. Todo esto me parece que esto no nos lleva a ningún sitio bueno, pienso yo. Y sobre el curso que hacemos de verano, también todos los veranos, pues este año... Con la USAL también, ¿no? Sí, con la Universidad de León. Y hemos, estos últimos años también hay un taller y el año pasado se hicieron algunos experimentos en este sentido de cómo se puede coger el lenguaje de mi poesía, determinados símbolos, y entonces con todo eso pues hacer un poema, ¿no? O si quieres la máquina te hace un soneto también, ¿no? Bueno. Y bueno, pues esto no sé, supongo que en su día tendrá que regularse. Habrá leyes, algo tendrá que regularse y quiero decir que ese efecto, ese momento que yo le digo también a los jóvenes, ¿no? ¿Qué consejo me da? Trasládate a la soledad de tu cuarto, frente a la página en blanco o ahora frente a la pantalla en blanco, y ese es el momento primordial, ¿no? Quiero decir, olvídate un poco también, porque una cosa es la creación literaria y otra cosa es el mundo literario. Y otra cosa, si me apuran, es el mundillo literario, ¿no? Mundillo. Entonces, que el que va a escribir crea, como decía antes, crea en su voz y crea en ese momento de soledad en el que está la creación en su estado puro, ¿no?
Estamos llegando al final, don Antonio. Solo me falta preguntar esa pregunta del millón de ¿qué futuro le augura a la literatura? Por estas noticias últimas que hemos comentado, yo creo que un buen futuro. Un buen futuro. Un buen futuro, quiero decir, hay más lectores, se edita muchísimo, hay más facilidad también para editar. ¿Hay cantera? ¿Hay relevo? Hay cantera. De los grandes escritores. Sí, yo ahora poetas. estoy en algún premio literario y entonces veo también que últimamente se ha abierto el panorama de los temas, ¿no? Hubo un momento en que, bueno, se hacía poesía culturalista o lo que llamaban poesía de la experiencia, ese poema que era un poco fotografía en blanco y negro, y ahora vemos pues que vuelve la cultura, vuelve lo metafísico, vuelve la familia, se ve mucho el tema de los padres, de los hijos, vuelve un tono humanista que quizás se había esos perdido. valores que decíamos. Y estamos en un buen momento de los jóvenes porque el panorama está muy abierto a todos los temas como debe ser. Pues esa sí que es una muy buena noticia. Sí. Don Antonio Colinas, ha sido un honor compartir este rato con usted y esas reflexiones que, bueno, nos reconcilian un poco con las letras, que es a lo que nos dedicamos. El honor es el mismo y que, en fin, que este momento pues quede como esa semilla que ha sido el fruto de muchos años de trabajo. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto que será en cuestión de 7 días. Disfruten de la semana, les espero. Hasta entonces, adiós.